Como todos los viernes, a Luis Luján. Hola Luis, bienvenido. Hola Luis, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buen viernes para todos. Bienvenido Luis, bienvenido. Qué lindo volver a encontrarnos con Luis nuevamente para un nuevo relato urbano, Belu, para una nueva leyenda urbana. Luis Luján todos los viernes se suma con nosotros, es parte de la mañana 20 del ciclo, pero en esta ocasión vamos a hablar de la dama montada. ¿Es así, Luis? Sí, es el espectro de una dama vestida de blanco que aparece montada en un corcel también blanco en la localidad de Villanueva, detrás del cementerio San José. Hace varios años comenzamos la investigación cuando hemos escrito el último libro de leyendas urbanas de Villanueva y nos quedó colgada esta leyenda porque apareció después de que ya habíamos editado el último libro, así que todavía no ha sido editada esta leyenda. Luis, perdón, antes de escucharla, ya vamos a escuchar la historia, pero sacando un poco el relato y demás, tengo una pregunta. No quiero meterme en historia. Hacemos una cosa, Luis, porque tengo miedo de intervenir en el relato. Más vale, vamos a escuchar el relato. Yo ya tengo preguntas, pero más vale, vamos a escuchar el relato, prestamos atención a la historia y luego charlamos un ratito. Claro. Ya de entrada tengo una pregunta para hacerte, Luis, pero vamos, nos preparamos, Luis. Llega, señoras y señores, una nueva leyenda urbana, un relato urbano de la mano de un número uno. Luis Luján con nosotros. Hoy te presentamos La Dama Montada, historia de origen de los pagos de Villanueva. Luis, cuando quieras. Gracias. En la literatura universal podemos hallar muchos relatos relacionados a fantasmas que montan un corcel, como la leyenda del jinete sin cabeza o el jinete fantasma, por mencionar algunos ejemplos, y que después pasaron a la pantalla grande del cine y se hicieron muy populares. Muchas veces la simbología que representa el caballo es muy ambigua. Por una parte, le otorga poder al hombre y lo engrandece, ya que le representa una posición elevada, la cual le confiere más fuerza y galantería, lo que se deduce en conceptos tan nobles como valor, justicia, generosidad, grandeza, entre otras virtudes. Pero frente a esta fuerza del bien, también existen caballeros del mal, y así vemos cómo los grandes peligros de la humanidad, la muerte, la peste, el hambre y la guerra, cabalgan a caballo siendo los cuatro jinetes del Apocalipsis. También en la literatura autóctona de Córdoba podemos hallar relatos mitológicos en la actualidad, en donde los espectros de equinos hacen su aparición en el folclore de los pueblos, como en el caso del fantasma del jinete, en la localidad de Silvio Pélico, o el fantasma del sulky, en el paraje de Herradura, aunque un hecho sumamente curioso, en donde combinan lo real con lo paranormal, se dio en un campo lindante a la ciudad de Villanueva, en el departamento General San Martín. Durante mucho tiempo, en la primera y segunda década del siglo XXI, muchos vecinos han sido testigos del espectro de una mujer de aspecto muy jovial, siempre vestida con túnica blanca, montando un corcel, también blanco, y que se pasea por los campos colindantes a un barrio residencial que se halla junto al cementerio San José, en la localidad de Villanueva. Lo llamativo de esas apariciones es que suele observarse especialmente en horario nocturno, en que varias ocasiones ha sido captada por las cámaras de seguridad de barrios privados de Los Algarrobos, cuyos vigiladores dan testimonio de la presencia de la mujer montada en un corcel blanco, mientras que sus monitores solamente capturan la nítida imagen del caballo sin montura alguna, por lo que se cree que el misterioso espectro de mujer no se deja filmar, dejando un gran interrogante a todos los guardias de seguridad. Se ha sabido en muchísimas oportunidades que las lentes de las cámaras fotográficas, celulares y filmadoras han captado imágenes que el ojo humano no logra ver, quedando registrada esa presencia fantasmagórica, mientras que en el caso de la jinete de blanco, que deambula montada en un corcel por los campos de Villanueva, sucede todo lo contrario. Se han dicho muchas cosas,
algo fantásticas con respecto a un espectro de mujer que viene haciendo su aparición en el mismo campo en el que se la ha visto montada a un caballo, en donde antiguamente existía un circuito de carrera conocido como Sabas Unzueta, detrás del mencionado barrio privado. Al parecer, una noche, un grupo de 6 jóvenes acamparon junto a un pequeño lago distante a unos 300 metros del casco de la estancia, con la cuestión de hacer contacto con ese ente fantasmal, aunque la verdadera intención era descartar cualquier apreciación sobre la existencia del espectro de aquella mujer, pues no creían en eso. Ellos se habían presentado ante el cuidador de la estancia a solicitar autorización para que le permitiesen acampar junto a la pequeña laguna que había en la cercanía, sin develar el motivo de su presencia en ese campo. Al parecer, una de las jovencitas habría conversado con una mujer que poseía un cutis muy blanco, tan blanco como su vestido, y ella le había dado información sobre dónde buscar supuestamente al espectro que sus compañeros deseaban encontrar. Según se comentó por mucho tiempo, la jovencita se quedó a cuidar las carpas y no quiso acompañar a sus amigos en esa aventura porque la muchacha que había entrevistado en la estancia le había creado mucho pavor, por lo que los 5 de esos inquietos adolescentes se internaron en el monte y estuvieron desaparecidos por varios días, mientras que solamente la jovencita que había hablado con la chica vestida de blanco en el casco de la estancia regresó al día siguiente a denunciar la ausencia de sus amigos, quienes partieron por la noche sin un rumbo predeterminado, en búsqueda del fantasma que rondaba la cercanía de esa laguna. Después de varios días de intensa pesquisa en la región, dieron con el paradero de los 5 desaparecidos, quienes se hallaban en estado de shock. Ellos manifestaron que la noche anterior habían decidido ir en búsqueda de la leyenda que se comentaba de boca en boca y que estaban junto a un pequeño bañado cuando de repente se le apareció el espectro de una joven mujer vestida de blanco montada a un claro corcel. Cuando la vieron, quedaron anonadados del susto que le causó al ver esa entidad fantasmagórica con los ojos rojizos como fuego. Emprendieron la corrida hacia varias direcciones y siempre ese ente infernal se le anteponía en sus caminos. Deambularon toda la noche perdidos en el monte sin poder hallar el sendero de retorno hacia las carpas que los jóvenes habían armado. Cuando el personal policial le anotició que ellos llevaban 6 días desaparecidos, no comprendieron la magnitud de ese mensaje, porque los jóvenes aseguraron que solamente transcurrió una noche entera hasta que fueron hallados. Hasta la fecha, nadie ha podido exponer una explicación racional a esos hechos extraños en que fueron sometidos los jóvenes, ni han podido saber qué sucedió en todo ese tiempo que estuvieron ausentes. El fantasma de la dama montada a un caballo blanco sigue siendo y haciendo su aparición en esos campos, y jamás han podido identificarla ni hacer ningún tipo de contacto con ella. El misterio en la actualidad aún continúa en los campos de la ciudad de Villanueva. Bueno, a ver, misterios que todavía continúan. En un campo muy conocido para la ciudad de Villanueva, Luis, como los campos de los Unzueta en Villanueva, digo, a mí me llama la atención el vestido blanco. Luis, ¿por qué? Muchas veces encontramos en distintas historias un vestido blanco. ¿Por qué dije que hago un paréntesis antes de escuchar el relato? Porque pero yo te iba a preguntar, ¿tendrá que ver con un casamiento? Claro. ¿Con algo pendiente? ¿Con algo de... No, o referido... No puntualmente por esta historia, Luis. No puntualmente por esta historia, sino en general. Por la pureza de la vida a otro plano. Me llama la atención que muchas veces encontramos, Sí. ¿no?
estas figuras con algo blanco. ¿Vos te has preguntado esto, Luis? ¿Tenés alguna respuesta? En realidad son muchísimas las apreciaciones de entidades fantasmagóricas de mujeres específicamente vestidas de blanco. Está la dama de blanco en la ruta 60, la niña vestida de blanco que monta un triciclo en una localidad muy cercana de Villa María que aparece en un cementerio, y también figura de la Llorona vestida de blanco. Un hecho por ahí curioso es una leyenda muy antigua en la ciudad de Córdoba, que es la mujer del angelito, que camina por las vías del ferrocarril llevando un pequeño féretro de color blanco. Esa mujer, sin embargo, está vestida con ropas muy, pero muy oscuras. También ha habido un caso en Villanueva de una Llorona que usa prendas oscuras. Pero el color blanco quizás sea una simbología de la pureza que existe más allá de la muerte. Fíjate que en la mayoría de los casos que hacen apariciones, las entidades vestidas de blanco no provocan prácticamente un daño a la persona, sino que quieren hacer algún tipo de contacto, algún tipo de guía, algún tipo de alguna ayuda hacia las personas que se le aparecen. Yo creo que tiene más que ver con la simbología de lo que es la pureza, ¿sí?, del espíritu humano, cuando trascendemos hacia ese otro plano que muy poco conocemos. Claro. ¿Lo viste? Claro, ahí está. sí. Por ahí andaba, me parece. Un poquito de la mano. Y vamos, Luis, con esto. Inclusive también lo podemos asociar muchas veces al tiempo en que estas figuras, en que ¿cómo es esta especie? Bueno, tiene un nombre, cada uno lo puede llamar de diferente manera, estos fantasmas o estas seres. presencias, estos seres, esta energía, digo, Sí. cumplen su rol en la Tierra para ya luego pasar a otro plano, por así decirlo, ¿no? Porque también, Lulú y la gente del otro lado, podemos encontrar las figuras con toda su figura negra, ¿me explico? Y eso también a lo mejor tiene un significado, capaz, al respecto, ¿no? Sí. Sí, los tiempos también. Perdón, Luis. Habla vos. Cuando nos referimos a la figura de la muerte, ¿sí? Y siempre la representamos con el color negro a la muerte. Y siempre hablamos de la dama vestida de negro que viene a buscarnos. Y en realidad cuando escribí una novela, leí mucho al respecto y después me pregunté si realmente tendría que ser de color negra la muerte. Porque por ahí la muerte para nosotros es algo tan extraño, es algo que no tenemos de alguna manera asumida en nuestra sociedad, ¿no? Eso depende de la... Claro, sí, sí. Adaptamos el color, pero tendría que ser un color... Tendría que ser, perdón, se le cortó, un color claro, dijiste, Luis. Sí, tendría que ser color claro. Claro, pues mirá. Es parte de nuestra vida y nos viene a buscar para acompañar. Mira, voy a hacer una pregunta. Heavy. A ver, ¿qué va a preguntar? Luis, hay que bancarle esta pregunta. Nunca pensé hacerla, te diría. Mira, no me animo a preguntarla directamente. Pero ¿se le tiene miedo a la muerte y a lo que viene después? Le pregunto a Luis, a Belén, a Quique y a Chapa. Vamos a dejar la respuesta de Luis para el último, porque sería la respuesta más fundamentada, la que yo quiero escuchar. Comienzo con Belu. ¿Se le tiene miedo a la muerte? Una pregunta. Sí. ¿O a qué hay después de ella? Sí. Y yo creo que yo particularmente cuando era chica sí tenía mucho miedo. Después como que uno también lo empieza a asumir de otra forma. Es algo que pasa. Es algo que nos va a pasar algún día. Bueno, pero vos sabés qué pasa. Pero vamos. ¿Se le tiene miedo? ¿Y se le tiene miedo a qué hay después?
Y es que sí, es mucha incertidumbre, o sea, no sabés qué hay después, obviamente, que un poco de miedo de, ay, ¿qué onda? ¿Viste? Pero bueno, eso es algo O sea que nunca se va a saber. la muerte te provoca incertidumbre para ver qué hay después y miedo a la vez. Sí, es que hay algo. Bueno, perfecto, listo. Sí. Quique. Y miedo no tanto tampoco. No, bueno. A ver, nos pongamos de acuerdo, Belu, porque es difícil No, responderla. por eso, cuando era chica le tenía más respondeme miedo. de ahora. Y Puntualmente ahora Belu, es como, jugátela. es que eso es lo que digo, como que uno ya lo empieza a asumir y sabes Bueno. que es algo que va a pasar, entonces, bueno, sí, obviamente uno no se quiere morir, pero es algo que va a pasar. Está bien, es pero inevitable. no me estaría respondiendo. ¿Viste qué difícil responder? Es difícil no es responder. fácil. No, por eso, a ver, se le tiene miedo y ¿qué pasa con lo que sucede después? Después sí, me dijiste incertidumbre. Bárbaro, perfecto, muy bien. Pero puntualmente la primera pregunta. No sabe, no contesta. ¿Viste? No es fácil, Es ¿eh? difícil. Quique, ¿usted? Y Leo, realmente miedo a la muerte no le tengo porque es algo inevitable que va a llegar tarde o temprano, pero sí quizá a la forma en la que llegue la misma, o sea, Claro. a la forma de morir. Listo. Al qué es lo que pase después, no, porque no lo sé y bueno, lo descubriré en el momento, digamos. Muy bien, bien. Claro. Una respuesta más segura. Está bien, Acá sí. la calecita, pero está bárbaro. Está Yo bárbaro. no lo pienso tanto. Está tampoco. perfecto, bien. Chapa, ¿usted? Yo voy más o menos por el lado de Quique, ¿eh? Ya como que acepto el hecho de que pueda llegar a dejar de pertenecer a este plano, que muera aquí, pero me preocupa la manera. O sea, me quiero Claro. ir sin sufrimiento. Sí. Y con una muerte espectacular dentro de lo posible, ¿no? Bueno, vos sabés que a mí me pasa algo. Che, qué quema, ¿no? Es Pero, que sí, yo creo que es la manera. Y tampoco También. estoy seguro qué pasará después. Bueno. ¿no? Como dice la Tricina, te querés quedar un rato más. Dice, si sos creyente, igual te querés quedar un rato más, a ver qué pasa. Bueno, a ver, yo creo que en el fondo nos cuesta aceptar. Por más que digamos que lo aceptamos y sabemos cómo vamos a terminar, cuesta. Lo tratamos de decir para calmar. Y en sí. el fondo nuestro queremos que no nos va a pasar ahora, va a ser después. Claro, como falta mucho para eso. uno Claro, ¿me piensa. explico? Pero bueno, yo creo que... Me matan las caras de Luis, te juro. Yo creo que... ¿Cuál era la pregunta que había hecho? No, Leo, Si el le tiene suspenso. miedo a la muerte Bien. El clima. y a lo que va a venir después. Bueno, para mí, sí. Sí, yo respondo. Sí. No puedo venir a careteártela, che, no, sí. Sí. Con el tiempo me voy haciendo más amigo de eso. ¿No? Pero debo admitir que considero que es un hecho que va a suceder, a todos nos va a pasar, pero que me cuesta asimilar. Claro. Y me da mucha incertidumbre, Mucha. mucha incertidumbre qué puede suceder después. Pero no es algo que podamos controlar. Perdón, bueno, claro. Tranca, palanca. Exacto, pero el fin de todo esto es algo que yo no voy a poder manejar. Claro. Lo que pasa es que un poco también tiene que ver con lo que decía Luis, de que depende de la sociedad. Hay lugares, países en los que la muerte Bueno. se celebra. Y a su vez, ¿por qué hago todo esto? Y vamos a escuchar a Luis ahora. Porque capaz que a lo mejor eso que va a llegar en algún momento a todos nos va a llegar. Nosotros lo vemos como algo casi como si fuese malo, porque genera incertidumbre y un montón de otras cosas. Pero mirá si a lo mejor es todo lo contrario. Ujú. Creyendo en Dios, en mi caso, ¿no? Estando de la mano de Él, pero no deja de generar, sea cual sea tu creencia, una incertidumbre. Y sí. Luis, ahora te escuchamos a vos. A ver, ¿cómo nos respondés estas dos preguntas? Bueno, primeramente, personalmente, no le temo a la muerte. Ya estuve frente a ella en más de una oportunidad. Pero todo depende de la concepción que cada uno tenga con respecto a qué es la muerte y qué hay más allá de ese umbral sombrío, como tú dices, que crea mucha incertidumbre. Personalmente, yo me manejo con una seguridad práctica no de saber, sino de creer que hay más allá. Y ya ha habido muchísimos testimonios de personas
que han fallecido durante algunos minutos y han podido dejar su testimonio, y todas coinciden prácticamente en lo mismo. Por lo tanto, yo me voy a adherir a esas verdades y creo que hay un camino más allá, que somos seres trascendentes y que la muerte no es nada más que un paso hacia esa otra vida, que seguramente es la felicidad plena a donde queremos llegar. Pero para eso hay que prepararse en esta vida, prepararse como espiritualmente. Hay que convencerse de que hay algo más allá y también preguntarse cuál es el fin último de la existencia nuestra en esta vida, ¿sí? Cuando nosotros sepamos cuál es ese fin, vamos a poner todas las herramientas que tenemos en nuestras manos para llegar a ella, y te aseguro que dentro de ese último fin va a estar la respuesta hacia qué es para mí la muerte. Yo no tengo dudas al respecto. Somos seres trascendentes a todas las causas. Por eso sé que hay algo más allá, que es donde va a estar la felicidad plena y a donde ansiamos llegar. Pero para eso tenemos que prepararnos durante toda la vida, ¿sí? Nosotros sabemos si el mañana mismo vamos a estar con vida, ¿sí? Pero tampoco podemos decir, no, tengo tiempo todavía para responderme a estas cuestiones, para prepararme. Total, soy joven y me queda mucho tiempo. En realidad, cuando a mí me llegó el momento de enfrentar a la muerte en ese grave accidente que he tenido hace 25 años atrás, me quedó algunos segundos para reflexionar y mirar al cielo y decir, por favor, no me lleves todavía porque me quedan muchas cuestiones inconclusas todavía. Era joven, tenía mis hijos muy, muy pequeños. Yo realmente creí que en ese momento me moría y le pedía a ese ser todopoderoso, llamémoslo como quiera, que todavía no me lleve porque todavía tenía muchas cosas pendientes en esta vida. Cuando pasé eso, estuve mucho tiempo internado, tuve mucho tiempo para reflexionar, me dije, ¿y por qué no iba a llevarme? ¿Y cuándo me voy a preparar? ¿Y quién está preparado para morir? Entonces, a partir de ahí, cambié mi forma de ver ese último momento hacia la muerte y decir, no, tengo que estar preparado y cada día me voy a preparar para que llegue ese momento y pueda cruzar el umbral y trascender. Así que no le tengo miedo a la muerte, creo, porque es una cuestión de fe, saber qué hay más allá, así que camino hacia ese espacio y cuando me llegue la hora, sé que voy a estar preparado. Wow, Luis, qué reflexivo, muy qué bien. relato, Luis. Increíble, te digo, cuando uno poder tocar estos temas en televisión y con la seriedad que lo hacemos y con la incertidumbre también que esto nos genera. Y a su vez también, Luis, es un poco la propia historia de vida de cada uno también, porque yo creo que cuando una persona pasa por una situación así similar, de mucho riesgo, o cuando tiene algún familiar muy cercano que le sucede, creo que en un punto, Luis, aprovecho que estamos hablando del tema, empezás a valorar mucho más las cosas sencillas de tu día a día. O, por ejemplo, cuando te falta un papá, una mamá, digo, una persona muy pilar en la vida de uno, decís, bueno, lo que yo pensaba que necesitaba para ser feliz, que en un contexto era un poco material, al final me estoy dando cuenta que la felicidad no era por ahí, sino la felicidad era un abrazo, era poder mirar a los ojos, poder tocar a otra persona. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Compartir un asado, una cerveza, saber que a lo mejor ese último abrazo o ese último beso que nos dimos era el último. Entonces uno digo, es increíble, ¿no? Cómo empezamos a valorar esos pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, es muy fácil decirlo y a veces muy difícil llevarlo a la práctica de nuestro día a día y a todo nos pasa, ¿eh? Luis, bueno, mira, aprovechando el tiempo, esto un poco es lo que provocan los relatos de Luis. Sí. Las leyendas urbanas de Luis, ¿eh? Una historia, un contexto, pero que a su vez también en preguntas que son un poco muy aisladas y a la vez no del tema, podemos tocar
estas cuestiones que también van un poco Claro. de la mano. Así que Luis, Y otro tema para debatir para la próxima, Sí. estaría bueno, es qué pasa si nosotros estamos pensando que hay algo más allá, qué pasa con estos seres que quedan acá. ¿Por qué? ¿No? Está bueno debatirlo. bueno, muchas personas dicen, y si quieren otra vez lo hablamos por cuestiones de tiempo, que ¿cuántas veces Luis, Belu, la gente del otro lado, escuchamos que todos tenemos un propósito en nuestra vida? Sí. Esta frase que muchas veces la escuchamos, ¿no? Y yo creo que es verdad, todos tenemos un propósito. Ahora, ¿cuál? Cada uno lo va a ir descubriendo o en el tramo final, en la parte final de su vida, sea cual sea, yo creo que hay un momento que te hace un clic y decís, bueno, Sí. para esto fue para lo que vine, ¿no? Bueno, en fin, es un tema muy amplio y no vamos a destrabarlo ahora, porque si no, no vamos ya con el programa. Pero Luis, fuera de esto, queremos agradecerte una vez más cada viernes con vos y estas posibilidades de hablar de estas cosas que son muy lindas, y también agradecerte lo que acabo de contar recién, que es un relato al margen de lo sucedido, maravilloso, porque nada, deja en un punto una linda enseñanza o te deja un motivo para pensar. Bueno, bueno, gracias por darme la oportunidad de expresarme. Y bueno, no tenemos que olvidar la milanesa a futuro. Las milanesas, Y sí. bueno, estaremos viendo. Mirá Hay si que no ir. tenemos cosas para charlar, Ya nos vamos a poner de acuerdo, Luis. Luis, buen fin de semana. Gran abrazo como siempre. Gracias, Luis. Gracias, gracias. Nos Muy vemos. bien, qué hermoso, che, qué lindo Muy lindo, tema, se dio. A sí. pesar del tema, pero estuvo lindo, la Me verdad. encanta, me encanta, Estuvo lindo. Luis.